Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Ya estamos aquí con el doctor Ricardo Velasco en su columna Vida Sana. Hoy vamos a tratar el tema de la pérdida de audición, las causas, el tratamiento y la prevención. Muy bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, la verdad que muy bien. Este es un tema muy interesante, pero dado que estamos con este tema que esta virosis que se está expandiendo por China y de alguna manera por el mundo y preocupa y ocupa a todos, este coronavirus que tiene ya casi 500 infectados y ha cobrado la vida de 17 personas. Creo que hoy es pertinente que te preguntemos qué es este virus, esta virosis que nos tiene en alerta, creo que al mundo entero, ¿no? Claro, bueno, es una virosis, es una zoonosis, en realidad esto lo empiezan en los animales. En este caso empezaron en los murciélagos y del murciélago se transmitió al hombre por alguna vía, por gotas de secreción, por picaduras, por alguna causa llegó al hombre. Se sabe que esa es un poco la vía de transmisión. ¿De dónde surgen? En realidad son mutaciones, son virus nuevos. Y lo que está pasando es que los medios de comunicación, la globalización tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas. Si tú te tomas un avión con un cuadro que recién tuviste contaminado y 18 días después te bajaste en México, te bajaste en Brasil, claro. Sí, o te bajaste en Uruguay o en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, también lo que puede ser desde el punto de vista epidemiológico, cómo se expande una epidemia ha cambiado también los parámetros. Y estamos ante nuevas virosis, estamos encontrando nuevos virosis. Es un nuevo, dice la Organización Mundial de la Salud, es un nuevo coronavirus. Sí, además se aprende sobre la marcha. Claro. Porque es lo que relataba recién, todavía no se sabe porque son relativamente pocos casos. Claro. Y es en una ciudad específica, claro, una ciudad específica que tiene 11 millones de personas. Sí, para nosotros sería un país. Claro, los han aislado, pero como decís tú, ya los que viajaron. Pero la población es joven, entonces acá hay que ver cuál es la población, pero entre los que se murieron es la población de riesgo en general. Ahora se sabe que un 10-15% puede tener complicaciones y de esos muchos son mortales. Ahora, en la gente de riesgo, los asmáticos, los hipertensos, la gente de más de 70 años, los niños muy chicos, los prematuros, en fin, esa gente ya se sabe. Pero ¿en quién más? Claro. ¿Te acordás que el anterior cuadro, el cuadro gripal nomás en las embarazadas podía ser fatal? Acá no se sabe todavía. En esto todavía, como estamos todos a 15 días de surgir el primer brote. Claro. Entonces no hay mucha experiencia y se está aprendiendo sobre la marcha. Fíjate que tú dijiste 17 muertos ayer. El día anterior eran 9. Claro, sí. O sea, la noticia de hoy, seguramente cuando la den esta noche en informativo, ya van a aumentar, serán 20 y pico. Ahora, las personas que al menos han fallecido hasta el momento tenían ya otras complicaciones. En general es un cuadro viral de impregnación viral, parecería un resfrío, un cuadro gripal, con decaimiento, con chucho de frío, con un cuadro respiratorio, con dificultad para respirar. Vendría a ser una especie de neumonía, por lo que Exacto, dicen. Bueno, ahí después los que se complican hacen una neumonía, una microneumonía, o sea, neumonias que son muy invasivas, y bueno, y ahí se empieza a desbarrancar porque después los distintos órganos se van descompensando. ¿Y no tiene tratamiento con antibióticos este virus? En principio, como es un virus, no tendría tratamiento con antibióticos, solo las medidas de apoyo respiratorio, de apoyo hacia el órgano que está fallando para que pase ese momento, y es donde ahí tenemos alguna posibilidad. Pero tratamiento específico se está ensayando con algunos antirretrovirales, pero que no se tiene muy claro si son, porque vuelvo a decir, tenemos 15 días de experiencia. Claro. La OMS tiene 15 días de experiencia en esto. Sí. O sea, los chinos, el que tiene más tiene un mes de evolución, porque fue el primer caso que apareció hace un mes. Claro. O sea que estamos todos aprendiendo y todos atentos a la información. Hoy por hoy el Uruguay queda muy lejos. China aparentemente es el otro lado del mundo, no tenemos comunicación directa, pero ojo, nosotros nuestra tranquilidad es relativa.
porque vuelvo a decir, la globalización Sí, sí. de esto, una persona que sin saberlo puede estar contaminada y viajó a un país cercano, porque Claro. China es el centro de comercio del mundo. Sí, sí. Es una ciudad interior, una ciudad relativamente chica, todo lo que tú quieras. Pero esa gente sin saberlo fue a otro lado y mientras tanto está ¿Y el contaminando. contagio que es vía aéreo? El contagio, y ahí viene también, como todo cuadro viral y respiratorio, las medidas, la profilaxis, que siempre decimos que tiene Sí. que hacerse todo el año, pero acá no hay quien nos haga A entrar. ver, ¿cuáles serían las medidas de profilaxis, Ricardo? Si estornudo, tratar de cubrirme con el codo, o si toso, tratar de antes de ingerir algo, lavarme las manos, Ujú. uso del alcohol gel, tratar de estar en ambientes ventilados, evitar ambientes cerrados, contaminados, ventilar bien los ambientes. Pero el uso del alcohol gel y el lavado de manos, que es fundamental. Ujú. Eso debemos hacer todo el año porque no solo nos previene esta virosis, nos previene las infecciones bacterianas, nos previene todas las los cuadros virales y bacterianos de transmisión de vía aérea además. Claro. Entonces, son cosas que a veces nos cuesta, viste, acá somos hijos de rigor. Ujú. Cuando tenemos a alguien al lado estornudando, ahí Y que, empezamos a... ¿te acordás que lo hemos dicho en otros de Los tus usos de los columnas, tapabocas cuando alguien está... cuando alguien está enfermo, pero lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿te acordás que antes era obligatorio en negocios donde ibas, siempre había alcohol en gel? Sí. Y ahora eso parece que no Fue no recomendado, todo. tú sabes que no fue obligatorio. No, pero fue una medida Inclusive que se la tomó. Intendencia recomendó en los ómnibus. En los ómnibus Había, en los algunos ómnibus verás algún antes frasquito, todavía. pero lo tiene hasta medio escondido y no lo tienen todos. Pero antes Entonces, había, ¿te acordás? claro, y porque la gente tenía cuidado con los Había, y en pasamanos. todos los supermercados ahora Claro. se sigue viendo, pero no es tan frecuente. Claro. Y también cambió el hábito de usarlo la gente. Claro. Ahí tenemos que ser nosotros que no lo exigimos. El hábito que nos exige y el comerciante que tampoco lo pone, tampoco si no... Pero ahí, si no nos cuidamos nosotros, la profilaxis, la base mayor es la información. Claro. Una persona informada sabe cómo defenderse y sabe qué hacer ante los primeros síntomas. Ujú. Ante los primeros síntomas, reposo y llamar al médico. Porque la determinación no la va a hacer el médico por el punto de vista clínico, es una determinación de tipo viral que hay que solicitarla. Claro. Que en los primeros días puede ser engañosa, puede ser un resfrío común, puede ser, ¿tá? Porque los síntomas pueden ser el más común de todos, ¿tá? ¿Quién nos ha agarrado un resfrío de verano? Sí, Pero sí. si venimos de viaje de Japón, venimos de viaje Claro. de las zonas próximas, donde sí me puedo haber cruzado con alguien en un aeropuerto que sí haya tenido Hay alguna que prestar atención, entonces. Entonces, primero la profilaxis, la prevención, me quedo en mi casa, uso el tapaboca, uso el lavado de manos, uso el alcohol gel, en fin, todo ese tipo de profilaxis, sobre todo para mí y para mi entorno, Claro. para no llevar que esto se vuelva una epidemia. Parece sencillo, Pero sí, no es tan fácil. es un tema del chip mental que iremos viendo, en la medida van a ir corriendo los días y seguramente iremos viendo qué va sucediendo y cómo se va desarrollando todo esto y seguiremos hablando entonces. Sí, si te sí, parece. esto se... Recién comienza. Esto está comenzando, es muy poco tiempo. Ya te digo, la OMS recién ayer se reunieron para dar una especie de comunicado con los asesores a nivel y hoy mundial. iban a ver si daban estado de emergencia, si Claro, planteaban un estado de bueno, emergencia. ahí están evaluando porque el aislar una población tampoco es, si ya salieron contactos, o sea, hay que evaluar todas las formas, cuál es el mejor Por ejemplo, tratamiento. Corea, yo te estaba compartiendo, ya cerró las fronteras a los extranjeros, a todos los extranjeros, Claro. Viste que están tomando medidas de profilaxis en Pero serio. profilaxis y por miedo. El problema lo que están haciendo, están ante el pánico, Ujú. están actuando en base a pánico y esa no es la mejor forma de actuar, ¿verdad? Claro. Porque pensemos en la gente que no tiene nada que ver, que ni estuvo cerca de la transmisión y que queda aislada en el mundo. Te pregunto, ahí está, la gente que tiene que viajar, porque supongo que si alguien nos está escuchando y tiene Claro. que viajar ya estará con miedo. ¿Qué medidas le propones? Y contra esto no hay vacunas. No hay vacunas. Contra esto, si se puede, hay que esperar, tratar de no... Primero, a esa zona ya no se va a poder concurrir porque está aislada en este momento. Claro. En realidad, zona de Oriente, en la medida que sea imprescindible, no hay vacunas que nos vayan a prevenir. Hoy por hoy no hay vacunas.
capaz que de acá a 6 meses, un año, haya algún tipo de profilaxis o haya algún tratamiento específico. Hoy por hoy se controla la temperatura. ¿El alcohol en gel se permite cuando se viaja llevar? El frasquito está a 100 centímetros, sí. Sí, bueno, recomendar entonces viajar con alcohol en gel. Y el uso del lavado de manos. Tan sencillo como lavarse las manos. Claro. Nos cuidamos de la hepatitis A, de la hetitis B, de los cuadros virales, de la diarrea, de tantas cosas. ¿Y el uso de tapabocas cuando viajamos por control aéreo? En un avión nos meten 300 personas en un ambiente cerrado. Una persona, si va con el tapaboca para prevenir infecciones aéreas, pero por eso digo, en un avión que vamos 300 personas con un ambiente cerrado, si bien tienen filtros de aire, pero todo eso igual se satura. Si yo voy con un cuadro respiratorio y tengo la obligación de viajar, debería usarlo como profilaxis de mía hacia el público en general, hacia todos los demás. Claro. Está bien, el tapaboca, su vida útil no pasa de las 6 horas. Hablan de 2 horas, por lo menos es una barrera mecánica que nos va aislando en las primeras horas. Algo nos sirve. Y es mejor eso que nada. Claro. O sea, en lo mejor sería no viajar si estoy incubando un cuadro de eso. De hecho, en esos países están haciendo control de temperatura. Ellos tienen en los escáneres que si los primeros síntomas son un aumento en hipertermia. Claro. Si te divisan que tengas un cuadro de hipertermia, por lo que sea, no viajas. Claro. Ya directamente no andan con vuelta. Sí, ya están controlando. O sea, me duele una muela, tengo una infección, tengo un quinto de fiebre, tengo una infección urinaria. Le toman la fiebre y no viajan. Probalo que tenés eso porque no viajás. Claro, sí. Y digo, no está mal, son medidas de urgencia, pero ¿cuántos daños secundarios hay y cuánta poca profilaxis estamos haciendo? Con un solo síntoma, ¿no? Claro, es importante lo que estás diciendo. Vamos a hacer una breve pausa y después de la pausa sí ya comenzamos con lo que nos tocaba. Empezamos para a el día de hoy. escucharnos. Sí, ahí está, a ver si nos escuchamos. El tema de la pérdida de la audición, estaremos viendo las causas, el tratamiento y también la prevención. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y ahora sí empezamos con el doctor Ricardo Velasco en su columna de Vida Sana a hablar sobre la pérdida de la audición que mucha gente gradualmente va perdiendo. Pero veamos cuál es la etapa de la vida en la que habitualmente se produce una pérdida de audición o siempre se puede producir. Bueno, primero, la audición, como todos los sentidos nuestros, se van, o sea, como todos los órganos de los sentidos, se van desgastando con el correr de los años. Hay un desgaste natural fisiológico que hace que a los 20 años tengamos una audición, claro, y a los 70 tengamos otra audición. Sí. Ahora, una cosa es lo normal y otra cosa es lo patológico. Claro. O sea, me permite distinguir una música, me permite distinguir tonos. No tenga la sensibilidad fina, tal vez, para alguien que tenga alguna tarea muy específica, muy profesional, algún músico, alguna persona muy específica. Pero la gran mayoría de las personas que tienen una audición normal, en realidad no van a notar un gran trastorno. De arriba de los 60 años es donde se empieza a notar más rápidamente la pérdida de la audición. Ahora, eso en lo fisiológico. En lo fisiológico, claro. ¿Verdad? Sí, dime. Eso mismo, gradualmente, a eso quería preguntarte, porque a veces no creo que sea tan fácil para la persona que pierde la audición poder autodeterminar que la está perdiendo gradualmente. Capaz que cuando se da cuenta ya hace mucho que o ya no escucha nada. Hay estudios que dicen que demoran 5 a 7 años en la primera consulta por la sordera o por la pérdida de audición. Ah, bueno. Y acá tiene mucho que ver en que yo registre que tenga una pérdida de audición a que admita que tenga una pérdida de audición. Claro. O sea, yo me pongo a hablar contigo y algunas palabras no te entiendan,
y bueno, y tú me las repitas o te diga que sí y sin entender mucho la frase, trato de hilar la frase y entonces Pero no estás admitiendo quizás en ese claro, caso. no estoy admitiendo porque en realidad socialmente todavía estoy integrado y estoy entendiendo el formular la frase, ¿verdad? Entendiendo la frase de lo Claro. que de repente se me escapó alguna palabra. Después empiezo a confundirme algunas palabras, algunas palabras que son bastante comunes unas con otras. Entonces yo que sé, digo fresa y quiero decir Teresa y digo Claro. algunas que tengan la F con la R, la T con la Q, Sí, sí, en fin, hay palabras que son relativamente para el que tiene un déficit en la audición, que empieza a confundirlas. Entonces ahí también empleamos aquello de la lógica, y estoy que yo no puedo tener esta sordera, yo no puedo estar sordo, porque esto no es cosa. Seguramente son los demás que no modulan bien, Claro. y que hablan muy bajito, o que me hablan mucho en público, y entonces Sí. me habla mucha gente a la vez y no lo entiendo. Y te aturda. Se voy encontrando mil justificativos Mil respuestas. hasta que en determinado momento, además la gente de alguna manera va admitiendo que uno tiene, porque la gente sí se da cuenta, el entorno familiar, Claro. Sí, sí, sí. en el caso de un profesional o de alguien, el paciente, lo que sea, después de la segunda o tercera vez que charla con una persona se da cuenta que tiene un déficit auditivo y empieza a hablarle más pausadamente, más claramente, como para seguirle, para no hacerle notar que tiene ese déficit. Claro. Ahora, uno debe admitir ese déficit que lo tiene para empezar a tratarlo. Claro. Entonces sí, la primera gran escalón es admitir que tengo un déficit auditivo. Después hay que valorarlo, ese déficit auditivo. Claro, sí, con el Puede ser una médico. sordera leve, una sordera moderada, una sordera muy intensa. Ujú. Puede ser sordera, por ejemplo, de conducción. Voy a un otorrino y lo que tengo simplemente es un tapón de cerumen, Ajá. ¿tá? Que es lo más sencillo de Sí. tratar. Simplemente se usan unas gotas para blindar el cerumen, se hace un lavado de oído, o sea, sacan una causa mecánica, Claro. que es lo que me está obstruyendo el canal auditivo, y yo vuelvo. Es un tapón de cera. Es un tapón de cera, que tampoco es anormal el fabricar tapones de cera, es de oídos sanos, y eso no corresponde a ninguna patología, ni que le tengan que sacar un tapón de cera todos los años va a ser más enfermo de ese oído o más sano que otro. Eso no tiene tampoco O sea nada que que ver. una de las causas podría ser un tapón de cera. La causa más banal, más fantástica, que prácticamente es curativo, cuando me sacan el tapón de cera, es como que me sacaron Sí, sí. un tapón del oído, entonces Oí, si no perfecto. tengo el órgano auditivo afectado, si no pasaron muchos años, porque acá hay otra cosa, cuando pasan muchos años el tapón de cera se va se va poniendo cada vez más sólido, me hace de tapón, entonces yo estoy escuchando, estoy disminuyendo, digamos, la capacidad de escuchar, y está afectando toda la vía sensorial después. También mi cerebro, que se encarga de interpretar los Claro. sonidos, también se está viendo con falta de estimulación. Todo por un tapón de cera que hace que es como que yo estoy Claro. hablando contigo con un oído tapado. Claro. Si me pongo la mano en un oído y hablo contigo y te Sí, escucho sí, por sí. el otro. Estoy excluyendo yo. Sí. Entonces, cuando pasan años y pasa eso, pasa que mi oído tiene que empezar a escuchar de vuelta. A educarse, Cuando esto pasa me tenés que meses, educar, claro. Destapamos y es maravilloso. Claro. Es como que, Sí, bajen sí, el volumen, claro. que escucho espectacular. Perfecto, claro. Pero cuando esto pasa en años, o cuando hay un o cuando hay un tema de neurosensorial, o sea, es el oído o es la conducción del oído, o sea, los huesos del oído o el oído interno, ahí ya la historia es distinta. Ahí ya no hablamos de tratamientos curativos, ahí hablamos de todo lo que sea paliativo y sustitutivo, para tratar de recuperar algo de la audición. Claro. Eso es en importante. ese caso, ¿por qué podés llegar a perder así el oído? ¿Por una infección? ¿Porque se te rompió el tímpano? ¿Cuáles podrían ser las claro, causas? Las causas de sordera o hipoacusia pueden ser múltiples. Primero están las causas genéticas. Hay gente que ya nace con un déficit auditivo o nace con un déficit auditivo que se empieza a manifestar a determinada edad. Hay familias que empiezan a hacer una sordera después de los 35 o 40 años. Ya es como algo hereditario. Digamos. Exactamente, heredaron eso. Otros que nacen ya con una hipoacusia, con una sordera que antes en los niños pasaba desapercibido,
y se veían que los niños hablaban mal, demoraban en empezar a hablar, Claro. Tenían déficit en las consonantes, porque en realidad el niño no escuchaba. Entonces, Claro. para poder hablar hay que escuchar. Ujú. La fonación necesita la audición para poder Claro. después aprender. Entonces, niños que en la escuela empezaron este niño tuvo trastornos, claro, los maestros no mandaban, los pediatras no mandaban, los médicos no mandábamos un audiograma, Claro. salvo cuando venía por alguna cosa. Nos pasaba con los métodos de visión también. Claro. El niño es distraído y yo qué sé, bueno, lo sentamos adelante y se queda quieto. Claro, atrás no veía, pobre. Pero viste que o no escucha. capaz que, no sé si pasa lo mismo con los otorrinos, pero yo he visto que con el tema de la visión van a las escuelas médicos No, a medirlos. no, primero. Ahora se hace por pauta a nivel nacional. Se hacen unos controles, se hacen unos potenciales evocados, que es una medida de la audición, una medida de la visión. Claro. O sea, ahora a todos los niños se les va haciendo, se les controla. Yo digo lo que pasaba Antes, no como hace decís, tantos años, Sí. donde un niño tenía un déficit que podía ser subsanable en etapa cuando el sistema nervioso no terminó de madurar. Claro. Un déficit auditivo probablemente sea más tratable y nos evita trastornos y consecuencias que va a tener después. Claro. Trastornos de la fonación, trastornos de la conducta. Ese Claro. niño se va a aislar, ese niño va a ser más agresivo, ese niño va a ser más inquieto. Ese niño probablemente sea un depresivo después, porque está aislado, está inquieto, no entiende el entorno. Entonces, es importante tiende a determinar deprimirse. que tiene ese problema auditivo para tratarlo. Y el déficit está que no lo registramos nosotros. Y Entonces, los sí. niños, por ejemplo, disculpa Sí, que dime. te interrumpa, pueden usar pueden usar aparatitos de oído ¿Cómo como no? los Claro, adultos. claro. El niño justamente es el de mayor plasticidad, es el que se evalúa primero cuál es la etapa de audiciones que está, lo que ha perdido, y bueno, y se le puede ir mejorando con La audición. la audición. Cuando hay una sordera prácticamente total, se hacen inclusive los implantes cocleares, se colocan, que no son baratos, pero son estructuras para que el niño empiece a escuchar, para que empiece a tener una fonación. No les da una audición normal, pero más vale que tengan alguna audición a no tener nada. Claro. En cuanto hay otros métodos, hay otras causas también de la sordera, por ejemplo, las infecciones virales, los cuadros herpéticos cornatales. A ver, El niño que hacen cuadros... traducinos a español, a ver, No, porque los estás niños que diciendo- hacen cuadros virales, o los madres que hacen Sí. cuadros virales con el niño en el nacimiento, niños portadores de determinados virus, y pueden afectar desarrollo del oído, de la por audición. ejemplo. La toxoplasmosis, hemos ido a hablar que en el embarazo Sí. se le controla. Una de las cosas que puede degenerarle, bueno, es hidrocefalia, es un retraso, y también puede darle sordera o hipoacusia. Puede ser desde de la hipoacusia leve a una sordera total. Eso, por ejemplo, si la mamá tiene Fue le transmitió portadora de como una portadora- toxoplasmosis, de un herpes, Sí. infecciones bacterianas. Ajá. Las otitis reiteradas, eso que los nenes todos tienen otitis y le damos antibiótico. La otitis en realidad es la infección del oído medio. Esto es importantísimo lo que estás diciendo. Claro, pero Es claro, importantísimo porque cuántas otitis los niños tienen a lo largo de bueno, pero por eso el tratamiento de la otitis y el tratamiento de la profilaxis que hacen los otorrinos. es importante. Enseñarle a los padres cuando es el niño, tratar de evitar las otitis externas. Por ejemplo, si el niño lo llevamos a piscina, ¿es mala o es buena la piscina? Es buenísima la natación. Ahora, ¿el agua en la piscina es mala o buena? Es malísima. Claro, si está con otitis no tiene que ir. No, pero además, después de hacer la piscina, hay que secar el tímpano. Si A no, el ver. tímpano queda mojado y se contamina con facilidad por el agua de la ¿Y piscina, cómo que va a se tener cómo, cloro. a ver, ¿cómo se seca el tímpano? Primero, usar tapones para tratar de que tengan... tapones de y de- silicona, que hoy hay. silicona. Y después muchas veces el uso de alcohol blanco, un chorro de alcohol blanco, hace que el tímpano se seque. Sí. Es y la forma de secado y además es la forma de evitar las infecciones. Y un algodoncito, como decían Sí, no, le pones un chorrito de alcohol blanco, un chorrito en cada oído, como si fueran Sí. gotas, y eso hace ya que está. el tímpano ya alcanza para secarlo. Pero viste Es una membrana, es una una membrana. membrana que queda húmeda. ¿Con qué? Con el agua que está en la piscina. Bueno, el agua que está en la piscina, que están los nenes, con las patitas, que están los nenes con los que tienen portadores Claro. de hongo, que tengan alguna bacteria, por más que le pongan cloro. Y la otra cosa, para
combatir eso hay que clorarla el agua. Entonces va a ser un agua contaminada y todavía con un cloro que es un abrasivo. O sea que lo bueno es cuando te terminaste de secar los oídos, es poner unas gotitas. Una gotita de alcohol blanco y ya está. Por ejemplo, está muy por bien. encima del tapón con siliconas y todo ese tipo de cosas, es mantener el oído. Después que el niño en realidad ya se conoce, él solo poniendo los taponcitos se va a dar cuenta si le entró el agua o no. Claro. Cuando el tapón es justo, en general no entra el agua. Pero bueno, ¿la natación es buena o es mala? Es buena. El problema es, claro, ya te digo, y en los adultos también es una buena medida en todo. de profilaxis, Hablamos de ¿no? los niños porque de son alguna los más manera chicos, claro. son los más chicos los que a veces el tratamiento, llevar a un niño a una piscina nos da un trabajo porque Claro. decimos no lo llevo más porque vive con otitis todo el tiempo, entonces que no lo dejamos correr porque va a transpirar y pues se va a resfriar, no Claro. lo dejamos. No, tiene que vivir, el niño tiene que desarrollarse, además la actividad física es sana. Le hace bien, pero hay que tomar las medidas para... La otra cosa, hay medicamentos que provocan hipoacusia o sordera. A ver, si te parece... Sí, esto los analizamos, me interesa mucho esto que estás diciendo y creo que a Sí. la audiencia también. ¿Cuáles son los medicamentos que pueden estar ocasionando sordera? De alguna manera los vamos a analizar, si te parece, después de la pausa. ¿Cómo no? Dale. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco analizando la pérdida de la audición. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y continuamos con el doctor Ricardo Velasco en su columna Vida Sana aquí en Vivencias, hablando de la pérdida de la audición. Y nos fuimos a la pausa, Ricardo, viendo que algunos medicamentos pueden ocasionar la pérdida de la audición. ¿Cómo, cuáles y por qué? Bueno, hay antibióticos. En el caso, por ejemplo, de una meningitis, el que más, el que menos habrá sentido algún vecino que haya tenido una meningitis y que le han hecho una serie de antibióticos, por ejemplo, kanamicina, gentamicina, y que han terminado con algún toque renal o con una sordera. Una sordera que puede ser sordera profunda por el propio enfermedad, la meningitis, por la inflamación de las meninges, que afecta el nervio auditivo, el octavo par, o bien por el antibiótico, tanto la kanamicina como la gentamicina, que son ototóxicos. Ototóxicos quiere decir que en realidad atacan el oído y pueden llevar a perder a una sordera, la audición, a una pérdida de la audición severa o profunda. Claro. Después hay medicamentos ya vasoactivos que ya son menos frecuentes, y tú me mencionabas Yo te alguno. decía que leí por ahí el Viagra. El Viagra no es su principal función, ¿no? Lo principal es un vasoactivo, en realidad mejora porque actúa sobre una enzima en el cual hace que permanezca mayor tiempo una vasodilatación a nivel de los cuerpos cavernosos y permanece, digamos, prolonga la erección o mejora la respuesta ante los estímulos sexuales. Puede haber porque hay tejido, por ejemplo, sí, los tomadores de Viagra muchas veces lo que tienen es como una congestión nasal, porque hay un tejido que es del mismo origen genético de que los vasos cavernosos a nivel nasal. Entonces probablemente alguno que haya tomado notemos que tenga la voz como más jeringosa, como más congestionada, y eso puede afectar también algo el oído. El oído, claro, está pero de ahí conectado. yo no tengo el conocimiento, no tengo para decirlo que no. Sí. En principio, como tampoco la toma es permanente, claro, bueno, en general no es permanente, Sí. no es la indicación médica. Lo importante es no automedicarse, ¿no? Porque acá Exacto, creo que estamos apuntando tanto en este problema como es la pérdida de la audición o cualquier otro problema que pueda ser a nivel médico. Lo importante es no automedicarse, consultar al médico tratante, al médico familiar de cabecera. Sobre todo, acá lo que hay que sacar en consecuencia, porque seguramente no van a tomar ninguno de los antibióticos que son ototóxicos, primero porque son de uso intravenoso, son relativamente caros, son relativamente difíciles de conseguir, o sea que difícil que alguien se vaya a intoxicar, automedicar con alguna medicación ototóxicas de tipo de antibiótico.
Sí hay que ver de que las infecciones debemos consultar, porque la infección sí hay que tratarla. Claro. Y entonces hay una lista de antibióticos que no son ototóxicos y que en el caso de la otitis, en el caso de la sinusitis, en fin, todo lo que implica toda la rinofaringe, Sí. es todo lo mismo. Por lo tanto, una infección, una sinusitis severa puede darnos una otitis y puede darnos una meningitis. Claro. O sea que Está todo conectado. estamos todos conectados. Por eso digo, acá el tratamiento, la idea es ante un síntoma consultar y que nos hagan el tratamiento adecuado, la dosis adecuada y el tiempo adecuado. Claro, claro. O sea, consultar lo antes posible. Exacto. Por exacto. otra parte, también a todo esto tenemos que ver el tipo de vida que hagamos, porque hay algunos factores que también tienen que ver con ruidos, Bueno. donde con los ambientes laborales, por ejemplo, la gente que trabaja cerca de las turbinas o con la música muy alta, o sea, todo eso cómo está repercute. la agresión, es decir, las ciudades se han vuelto cada vez más ruidosas. Más ruidosas, claro. Los que vivimos de alguna manera, no en el campo, pero que estamos más hacia Más las tranquilos. afueras, nos damos cuenta cuando venimos A Montevideo casi. que yo no es tanto, son 40 kilómetros, pero el venir acá ya implica una cantidad de ruido que cuando uno está acá no te das cuenta, lo integrás como normal. Y todas esas son agresiones al oído que nos van, de alguna manera empezamos a pagar tributo de eso. ¿Y El silencio no es. Además, ¿cómo repercute el tema del ruido ambiental en el oído? bueno, el ruido ambiental en realidad nos va a nivel de los huesos del oído interno y del tímpano y de los huesos, nos los va agrediendo, llevando a una otosclerosis, o sea, un esclerosamiento, un endurecimiento de los huesos y del tímpano, por lo cual vamos disminuyendo la audición, Claro. y sobre todo la audición fina. La otra cosa que estamos sí experimentando y que sí se experimenta en la gente, sobre todo en la gente más joven, Sí. es el uso de música con los auriculares, con las muchas Sí. cosas que están usando ahora, que el nivel de decibeles que que se usa, les encanta la música, Sí, lo escuchan muy fuerte, capaz. exactamente. Lo que hemos inventado cosas de no molestar al de al lado, pero nos agredimos mutuamente en realidad. ¿Cuál sería el volumen adecuado? Eso Es cada uno. Exacto, eso es cada uno, pero siempre por debajo de los 20 decibeles. Importante, eso es importante tener en cuenta para no estarnos agrediendo la pero audición. es muy difícil, es cultural. Prácticamente la gente joven le gusta escuchar la música electrónica y en los auriculares lo escuchan altísimo y no hay mucha. Sí, en la parte profesional, donde en los trabajos donde sí están contaminación acústica, sí se les da los elementos de protección. Además tienen que exigirlos y tienen que usarlos, Claro. porque la cosa es tenerlos y tener que usarlos también. Claro, sí, Porque responsabilizarse. las lesiones que se van viendo con el tema del tiempo son severas y son prácticamente irreversibles. Vamos a ir a la última pausa, Ricardo, y ya tengo un montón de mensajes que te voy a empezar a leer para compartir luego de la pausa. Muy bien. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Continuamos, tenemos varios mensajes. Uno que nos acaba acá de decir producción, un oyente que lo saludamos, que dice que trabajó como mozo en un lugar donde la música estaba muy fuerte muchos años y de alguna manera fue perdiendo el oído. ¿Qué puede hacer? Si es que es posible recuperarlo, ¿cómo tratar el problema? A ver, si le podemos dar a este oyente una respuesta. Primero, la idea es tratar de cesar el estímulo, o sea, lo que es la agresión al oído. Después la otra cosa sería consultar a un especialista para que nos hagan un audiograma, una audiometría, para medir
Porque acá hay que valorar cuál es la pérdida real de la audición. Claro, capaz que no perdió el Es decir, oído. la audición se ha perdido desde el punto de vista unilateral o bilateral. Ujú. La agresión acústica, seguramente, si es por la agresión acústica, la pérdida tiene que ser bilateral. Claro. Capaz que acá hay factores genéticos que haya perdido la audición de un solo lado, entonces si hubiera estado en un ambiente silencioso lo hubiera perdido igual. O sea, nosotros no tenemos, el consejo en definitiva, en concreto, es que la persona consulte a un otorrino, Un otorrino. para que seguramente le mande un audiograma, audiograma. y con el audiograma en la mano verá cuál es su pérdida, y bueno, y ahí valoraremos cuál es el tratamiento adecuado. Pero primero, cuál es la pérdida y si la cosa es bilateral o es de un solo oído. de un Está solo perfecto. O sea que el otorrino y el audiograma son las dos cosas que Sin en duda. principio tendría que evaluar para ver después el tratamiento, ¿no? Seguimos compartiendo mensajes. Acá me dice... buenas tardes, el tema del coronavirus, dice, creo que ocupa las noticias a nivel mundial, pero es muy interesante cómo el doctor Velasco aclara bien de qué se trata y lo hace accesible a todo público. Excelente, como todos los jueves, nos manda saludos Irene. Muchas gracias, Irene. Y acá hay una consulta para el doctor Velasco. Dice, escucho muy alta la música, la tele, la radio, la escuchaba. Dice, pero no me parece, dice, que eso, que haya perdido el oído. De todas formas, quiere consultar porque de vez en cuando le zumba el oído derecho, qué podría ser o cómo solucionarlo. Bueno, eso que tú dices, que siempre escuchaste el volumen, hay que ver si siempre recepcionaste la misma cantidad. Si te acostumbraste solo a eso, y tu oído ante la agresión tiene una lesión, vamos a ver con el audiograma que es cuánto estamos recibiendo. En cuanto a que tú tengas que te zumba el oído, estamos hablando de un acúfeno, estamos hablando de un síntoma extra que está teniendo el oído también. O sea, eso no nos está hablando de que tengas muy buena salud auditiva. En principio, por supuesto que nosotros no somos especialistas, Claro. y acá lo que debe valorarse es con un audiograma si realmente la agresión esta crónica que has recibido, porque ojo, escuché la radio ¿cuánto? ¿Media hora por día? Estoy todo el día con la Claro. radio, escucho, es decir, cuánto es la agresión, cuánto es el tiempo y qué tanto es lo fuerte para ti, que puede ser lo fuerte para mí o no. Claro. ¿Está? Porque la radio fuerte para una persona no es lo mismo. Continuamos con otro mensaje más. Quisiera saber si los aparatos de oído dan resultado, porque mi señora y yo oímos muy poco y son muy costosos y no quisiera meterme en gastos si no dan resultados. ¿Qué me aconseja el doctor Velasco? Bueno, los aparatos en realidad es el tratamiento cuando la audición cuando la pérdida es total. Nunca se va a recuperar 100% de la audición. Sí, todos los que venden, digamos, los representantes, en general realizan periodos de prueba. Gratuito, sí, para que la gente a ver si se adapta, qué tanto recupera. Eso lleva un mes y algo. O sea, tienen que concurrir primero a su otorrino para que le haga un audiograma. Hay gente que hace el audiograma a ellos directamente, Sí. y o sea, consultorios, y de acuerdo ahí le van dando las pautas para mientras hacen esa prueba. Ajá. Esa prueba les lleva, porque le van prestando aparatos, le van suministrando para ver qué tanto recuperan. Nunca se va a escuchar 100%, pero puede haber una recuperación. Una recuperación importante. Yo creo que el tema es un tema muy profundo, que Sí. todavía ni siquiera hemos tocado ni la mitad. Claro, si no hemos podido profundizar. Ni siquiera hemos hablado de los aparatos de audición, Claro. ni los implantes cocleares, ni las soluciones que puede haber, que algunas son importantes, y tal vez debamos seguir, no sé si tú estás de acuerdo. Me parece que nos quedamos muy cortos. En una parte 2. Y es muy importante, así que el próximo jueves continuaremos. Porque nos hemos quedado en algún base de tratamiento, pero yo creo que el tema de la audición es un tema, es como, al tocarlo, en realidad se nos destapan muchísimas cosas. Claro. Porque en la gente grande, los déficits auditivos
son como fruto, es como la toma de la radiación solar. Acá estamos pagando tributo del tiempo que no le dimos bolilla a alguna Claro. de las de lo que debíamos haber hecho. Y bueno, y ahora estamos viendo ese tipo de cosas, las sorderas, en fin. Y bueno, creo que implica que tengamos que hablar de algún análisis un poco más profundo. Y con todo gusto el próximo jueves lo continuamos y daremos respuesta al tema de los aparatos ya con más para la audición, ¿Cómo no? Sí, con sí. más profundidad. Muchísimas gracias como todos los jueves, muchas gracias a Fernando González. Vivencias.